Veamos todavía lo que dice San Agustín en un libro sobre la Trinidad acerca del Hijo, que tiene la misma naturaleza, la misma sustancia que el Padre. En consecuencia, se comprende muy bien cómo Pablo el apóstol, al decir el único que posee la inmortalidad, habla no solo del Padre, sino del único Dios que es la Trinidad misma. Jamás la vida eterna puede ser mortal por mutabilidad, y por esta razón en las palabras el único inmortal se incluye juntamente con el Padre al Hijo, porque es la vida eterna. Nosotros mismos somos participantes de la vida eterna, y según nuestra capacidad nos hacemos inmortales. Mas una cosa es la vida eterna participada y otra nuestra naturaleza capaz de vivir eternamente gracias a esta participación. Y si el apóstol hubiera dicho que el Padre era el único feliz y poderoso, Señor del tiempo, Rey de reyes y Emperador de los que dominan, el único inmortal, ni aun en este caso quedaría el Hijo excluido de la inmortalidad. Tampoco el Hijo se separa del Padre, cuando en otra parte dice al hablar por boca de la sabiduría: sola recorría el círculo de los cielos. Con cuánta mayor razón se entenderá del Padre y del Hijo la sentencia: el único que posee la inmortalidad. Pues añade, para que observes el precepto sin mancha ni culpa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien hará aparecer a su tiempo al bienaventurado y solo dichoso, el único que posee la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien nadie entre los mortales vio ni puede ver, al cual el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí cita el Antiguo Testamento, el libro del Eclesiástico y también la primera carta a Timoteo de San Pablo. En la Sagrada Escritura se manifiesta como Dios da toda su vida inmortal a Cristo, que también es Dios. O sea, toda su vida eterna, toda su vida divina. En este pasaje no se nombra propiamente al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, sino al feliz y todopoderoso Rey de reyes y Señor de señores, único Dios verdadero, la Trinidad misma. Es decir, que Cristo está al nivel de Dios, de la vida eterna de Dios. Él es Dios. Eso es el fundamento de toda nuestra fe. No podemos tener un cristianismo cuando a Cristo se lo concibe solamente como un hombre o como si fuera una persona humana. Jesucristo es una persona divina. A no ser que las palabras siguientes, a quien ningún hombre vio ni puede ver, tuerzan la interpretación dada, pues pudiera entenderse esto de la divinidad de Cristo, invisible a los ojos de los judíos, que vieron su carne y lo crucificaron. La pupila humana no puede ver en modo alguno la divinidad, y los que la contemplan no son hombres, sino superhombres. Luego, con pleno derecho, se han de entender del Dios Trinidad las palabras bienaventurado y solo poderoso, que manifiestan al tiempo oportuno la venida de nuestro Señor Jesucristo. La expresión, el único que posee la inmortalidad, ofrece el mismo sentido que aquella otra, el único que obra prodigios.
Bueno, San Agustín, en un tiempo en el cual había mucha confusión, había mucha división en sectas y en herejías, trata de establecer a partir de los textos de la Sagrada Escritura el verdadero sentido. Es interesante que aquí pone que la pupila humana no puede ver, la vista humana no puede ver la divinidad en ningún modo. O sea, lo mismo que dicen los padres, sobre todo orientales, Dionisio, la Areopagita, la esencia de Dios no nos es comprensible a nosotros, no nos es visible, no nos es intuible, solo Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Y sin embargo, de Cristo nosotros afirmamos que es verdaderamente Dios, que tiene la naturaleza divina, que tiene esa naturaleza que supera totalmente nuestra mente, que no podemos contemplar directamente. Entonces, se está afirmando con pleno derecho la divinidad de Cristo. Con pleno derecho se han de entender del Dios Trinidad las palabras bienaventurado y solo poderoso, que manifiesta en el tiempo oportuno la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo es, como dicen los símbolos de la Iglesia antigua, verdadero Dios. Lo mismo dicen los padres orientales, de San Juan de Damasceno, entre el siglo VII y VIII, nos expresa la verdad acerca de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Tiene un libro fundamental titulado La exposición de la fe, donde explica que en Cristo hay dos naturalezas, o sea, como dice San Agustín, hay naturaleza divina, leyendo las Sagradas Escrituras es el mismo Dios, pero también verdaderamente se hizo hombre. Tiene naturaleza humana, por tanto tiene alma y también tiene cuerpo humanos. El Padre no tiene naturaleza humana y el Espíritu Santo tampoco. Solamente Cristo en la Trinidad tiene naturaleza humana. La naturaleza divina, en cambio, la tienen las tres personas. Esa naturaleza divina que es una sola, única. Las naturalezas fueron unidas una a la otra sin ningún cambio ni mutación. La naturaleza divina no depuso la propia simplicidad. Tampoco la naturaleza humana se transformó en naturaleza divina ni regresó a la inexistencia. Este lenguaje, aunque parezca abstracto, es muy necesario para tener la verdadera fe en Cristo, para saber en quién creemos realmente. O sea, Cristo es Dios y Dios no cambia porque es perfecto. El cambio implica que hay una imperfección, el movimiento es de las cosas imperfectas, pero Dios es perfecto y es la fuente de toda perfección. Entonces, cuando se realiza la encarnación del Verbo, o sea, cuando asume una naturaleza humana, Dios no cambia. Y tampoco Dios tiene parte, no es que una parte de Dios toma la naturaleza humana y la otra parte no. Dios es uno, es simple, es infinito y es inmutable. Y Cristo es Dios. Entonces, Dios no cambia. En este sentido, como persona divina, Cristo no cambia. Es el mismo Cristo, o sea, el mismo Hijo de Dios que existía eternamente.
Se llama Cristo a partir de la encarnación o a partir de las profecías que anunciaban la encarnación, pero no es algo diferente. Cristo del Hijo de Dios es la misma persona. Y cuando el Verbo de Dios toma la naturaleza humana, hay algo nuevo en la creación, o sea, Cristo como hombre, pero no algo nuevo en Dios. Dios es el mismo, que siempre existió y de la misma manera que siempre existió, y esto vale para la persona del Verbo. Por eso Santo Tomás, cuando explica esto, dice que ninguna de los modos en los cuales se pueden combinar las naturalezas creadas, sobre todo físicas que conocemos, puede competirle a Cristo en su unión. O sea, no es como se unen dos cosas diferentes, porque entonces Cristo serían dos personas, no una, no sería el mismo Cristo. Tampoco es como se unen los compuestos, ¿no? Que uno se transforma, los otros se transforma y resulta una tercera sustancia, porque entonces Cristo no sería ni Dios ni hombre, que no, lo que nosotros creemos a partir de la Escritura que narra el modo de ser, de obrar, de hablar de Cristo, que indica que tiene las dos naturalezas perfectamente, la divina y la humana. Y tampoco se une como el alma y el cuerpo, porque la forma y la materia también constituyen un ser distinto de la materia sola o de la forma sola. Entonces, y además Cristo, por supuesto, no puede ser materia de Dios. Entonces, esas son las tres maneras radicales, fundamentales que hay de unión en la naturaleza. Pero ninguna corresponde a Cristo. Por eso decimos que hay una unión sobrenatural, una unión que es lo primero que tiene Cristo. O sea, la naturaleza humana es verdadera, pero es verdadera porque tiene esa unión con el Hijo de Dios y con la naturaleza divina del Hijo de Dios. Esa unión es sobrenatural, por eso es una gracia. Es una gracia que se denomina gracia de unión, que es la gracia principal que tiene Cristo. A esa gracia la acompaña la del Espíritu Santo, que en Cristo es también capital y en nosotros es derivada. Esa gracia del Espíritu Santo la tiene totalmente Cristo. ¿Cómo se puede tener en una humanidad? La tiene totalmente y de ahí deriva a nosotros la gracia de Cristo. La gracia del Espíritu Santo en Cristo es superior a la de los ángeles, a la de la Virgen María, y es la de los santos, es la fuente de toda la gracia que hay en la Iglesia. Por eso, en la humanidad de Cristo se ve el reflejo de la Trinidad, porque la gracia de unión corresponde al Hijo de Dios, que se une con la naturaleza humana. Y la gracia santificante, la gracia del Espíritu Santo, justamente a esta persona divina que es autora de la santificación de nosotros. Pero las dos personas van juntas porque una surge de la otra. En la Trinidad, lo decimos en el credo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Padre es el origen de las personas divinas. El Hijo surge del Padre y el Espíritu Santo surge de los dos, del Padre y del Hijo. Por eso nunca puede separarse del Hijo. El Espíritu Santo siempre está unido al Hijo, no solo en la Trinidad, sino también cuando son enviados por el Padre para santificar a los hombres. Por eso el cuerpo de Cristo fue formado por el Espíritu Santo, como dice el principio del Evangelio según San Lucas. El Espíritu Santo movía
o iluminaba los actos humanos de Cristo para ir al desierto, para hablar con los hombres, para enfrentar la pasión, etc. Todo lo que hizo Cristo fue por obra del Espíritu Santo. También la resurrección. Ese Espíritu Santo es a su vez enviado por Cristo como persona divina. Si, según la humanidad, está primero la humanidad y después el Espíritu Santo que la acompaña, que la ilumina, que la mueve. Y según la divinidad está primero el Hijo y después el Espíritu Santo que surge de él. Justamente por eso Cristo puede enviar el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan dice Jesús que habla Jesús del Espíritu Santo que nos enviará desde el Padre. O sea, siempre el origen es el Padre. Pero Cristo envía el Espíritu Santo porque es origen del Espíritu Santo. Las tres personas divinas en Dios son iguales, porque tienen el mismo ser infinito de Dios. Así como no hay mutación, tampoco hay partes, no es que una tenga más la divinidad que la otra, cada una tiene toda la divinidad, o sea, todo el ser infinito de Dios. Y una persona está en relación con la otra, tanto está en relación con la otra que Santo Tomás dice que las personas son relaciones subsistentes, o sea, relaciones que existen como sustancia en Dios, relaciones que son personas. Esto es lo que quiere decir. Cada persona es relación con la otra persona en Dios. Pero eso no sucede como en las criaturas, en las cuales la relación es un accidente, entonces es inferior a la persona. Y si uno se vuelca mucho a la relación, es como que vacía a la persona. No es así en Dios. O sea, Dios es una relación que no disminuye la perfección de la persona, la perfección de la sustancia. Y eso pasa entre el Padre y el Hijo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, cada persona está tan íntimamente en relación con la otra que es la misma relación con la otra y con las otras. Todo eso que tiene su fuente en Dios se refleja en la creación. Se refleja ya en la creación natural porque todo el ser de las cosas viene de la Trinidad, aunque no sea suficiente para hacerla conocer. Pero sobre todo se refleja en la gracia, en la vida divina, que es lo que vino a traernos Cristo a través del instrumento de su humanidad. Y es lo que produce el Espíritu Santo enviado por Cristo en nosotros. Finalmente, esa vida corresponde al Padre, por eso cuando recibimos al Hijo de Dios y al Espíritu Santo, conocemos al Padre o retornamos al Padre y encontramos verdaderamente a Dios como Padre, no solo como creador del mundo. La naturaleza humana, dice además San Juan Damasceno, es real. O sea, no es algo aparente. Tampoco se aniquila la naturaleza humana, pero tampoco hay una persona preexistente que sea asumida por el Hijo de Dios. Cristo no es una persona humana que existía, que después fue asumida por el Verbo. La única persona que existió siempre es el Verbo de Dios. Y ese Verbo de Dios formó una humanidad, asumió una humanidad, le dio su propio ser a una humanidad, que es su ser divino. Pero la humanidad es real, o sea, es una naturaleza como la nuestra, o sea, una naturaleza limitada, que tiene su propia configuración y que participa del ser divino, como todas las naturalezas creadas.
Aunque ésta no tiene un ser limitado como las naturalezas de las criaturas, sino que existe con el ser mismo de Dios. Eso es el misterio de la unión hipostática, o sea, que la naturaleza es verdaderamente humana, pero el ser con el cual existe esa naturaleza es siempre el ser divino. O sea, el ser de la única persona que existe, que es la persona divina del Verbo de Dios. Por eso Santo Tomás después dice que no hay un ser humano de Cristo en el sentido más profundo del término. Hay una verdadera naturaleza o esencia humana, pero esa esencia existe con el ser de Dios. Y es por esto que la esencia humana de Cristo, a diferencia de la nuestra, es perfecta. Es la misma, pero realizada perfectamente, porque nuestro ser es limitado, pero viene por participación del ser divino. Es como que recibe algo del ser divino. Pero la naturaleza humana de Cristo existe con el mismo ser de Dios, que es el ser del Hijo, del Verbo de Dios, uno de los tres que hay en la Trinidad. Entonces, no sucede que la naturaleza limita al ser, como en nosotros, sino al revés, el ser perfecciona la naturaleza. Y entonces la naturaleza humana de Cristo es perfecta. Por eso San Pablo habla de el hombre perfecto, y después, sobre todo los concilios, toman esta expresión y la aplican directamente a Cristo. Claro, nosotros cuando nos acercamos a Cristo nos perfeccionamos. Ahora, nos perfeccionamos no solamente en el orden espiritual, como si recibiéramos más el Espíritu Santo y no pasara nada con nuestra naturaleza real. Recibimos el Espíritu Santo, recibimos la gracia, pero nuestra naturaleza real se perfecciona, porque estamos unidos a Cristo, que tiene el ser de Dios, el ser infinito de Dios. Entonces comienza nuestra propia naturaleza de algún modo a estar en contacto con el ser de Dios y se perfecciona como la naturaleza. O sea, primero se restaura, porque nada que sea pecaminoso puede estar en contacto con Dios, que es santo, es la perfección misma. Entonces, lo primero que sucede cuando nos unimos a Cristo es que el ser de Cristo, que es el ser divino, se une con nosotros, porque la humanidad de Cristo, con la cual entramos en contacto, especialmente a través de los sacramentos, de la Eucaristía, se une con nosotros, y entonces se une el ser divino con nosotros y perfecciona nuestra naturaleza, nuestra esencia, que está deteriorada por el pecado. Y además nos eleva a la vida divina. Las dos cosas suceden juntamente. No hay perdón de los pecados sin elevación. Lo cual sucede ya en la pasión de Cristo. Cristo en su pasión perdona los pecados, o sea, mejor, es instrumento, según la humanidad, para perdonar los pecados, cosa que solamente puede hacer Dios, siendo instrumento de la gracia de Dios, o sea, de la vida divina. No se puede estar en pecado y tener la vida divina, y no se puede salir del pecado sin tener la vida divina. San Pablo habla varias veces de este crecimiento espiritual. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios dice: a cada uno de nosotros le fue dada la gracia según la medida con la que la da Cristo. Porque Cristo es la raíz de la gracia. Porque ya la humanidad de Cristo
existe por una gracia, por la gracia más fundamental, que es la unión con la persona divina. A cada uno de nosotros le fue dada la gracia según la medida con que la da Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó consigo cautiva la cautividad, repartió dádivas a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Por qué es? Sino porque descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir descender? Quiere decir, en primer lugar, la misma encarnación del Verbo, porque es como un descenso de Dios, no un vaciamiento de Dios, como dicen algunas formas de teología, la llamada teología kenótica. Kenos quiere decir vacío. Entonces, algunos piensan que Dios se vacía o que incorpora en sí la nada. Esto incluso lo piensan protestantes y algunos católicos influidos por la filosofía moderna, pero Dios no se puede vaciar, ni puede entrar en la nada. Dios es siempre perfección, plenitud de ser. Ahora, ¿por qué desciende Cristo? Porque asume una naturaleza inferior como es la nuestra, o sea, la naturaleza humana, que es limitada. Eso es un descenso, pero además sigue descendiendo porque comparte la vida con los hombres, no es vida solitaria, no nos salva solamente con un acto de su persona sin entrar en comunicación. Vive con los hombres, etcétera, incluso desciende a los infiernos. Desciende a los infiernos quiere decir que se hace presente hasta donde están los condenados. No para liberarlos, sino para mostrarles la raíz de su propia condenación, o sea, de su privación de Dios. Entonces, Él desciende, pero dice aquí San Pablo, ¿quién es el que desciende? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó consigo cautiva la cautividad, repartió dádivas a los hombres. Es una cita del Antiguo Testamento, del libro de Jeremías. ¿Y eso de qué subió? ¿Por qué? Sino porque descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que Cristo es Dios, que desciende a la naturalidad, a la condición creada, asumiendo una naturaleza limitada, y después sube con esa naturaleza para que nosotros también subamos con Él, o sea, tengamos la perfección de Él. Y Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, en orden a la perfección consumada de los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos juntos a encontrarnos en la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, la perfección es siempre conocimiento de Cristo, que es el Hijo de Dios, por lo tanto, conocimiento de Dios a través de Él, conocimiento del Padre y conocimiento del Espíritu Santo, de la naturaleza divina. Y enseguida dice, para que lleguemos a la madurez del varón perfecto, a un desarrollo
orgánico proporcionado a la plenitud de Cristo. O sea, nos dice, nosotros también tenemos que llegar a la perfección, pero esa perfección es algo proporcionado a la plenitud de Cristo, donde está toda la perfección humana, por gracia, es decir, porque Cristo tiene el ser divino, cosa que no tiene ninguna persona humana. Entonces, Cristo contiene toda la perfección. La contiene como Dios porque es infinito, es Dios mismo, pero también la contiene como hombre. Es hombre perfecto porque existe con el ser de Dios. Y nosotros nos unimos a Cristo y adquirimos la perfección. También nosotros llegamos a, según la proporción de cada uno, porque primero dijo, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia según la medida con que la da Cristo. O sea, en cada uno a su medida llegamos a tener la perfección de Cristo, pero como recibida. Naturalmente no es la misma que tiene Él, de la misma manera. Es la misma que tiene Él, pero de otra manera. Y eso es la medida del don de Cristo. Y eso es orgánico porque es algo que se da en la iglesia, o sea, en un conjunto que no es una unión accidental, sino una unión orgánica, para que no seamos ya niños fluctuando de acá para allá, dando vueltas a todo viento de doctrina por el fraude de los hombres, por la superchería que cae en los señuelos de la seducción, sino que andando en verdad por la caridad crezcamos en todos sentidos para ser como Él, que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo, bien concertado y trabado gracias al íntimo contacto que suministra el alimento al organismo, según la actividad correspondiente a cada miembro, va obrando su propio crecimiento en orden a su plena formación en virtud de la caridad. Aquí se expresa San Pablo de una manera misteriosa, pero profundísima, mostrando la evolución espiritual, la evolución mística que hay no solo en cada persona unida a Cristo, sino también en el conjunto, o sea, en la iglesia. A cada uno les dada la gracia en la medida del don de Cristo. Quiere decir que el alimento que hace crecer es la gracia. Más aún es el mismo Cristo. Justamente la Eucaristía es el pan supersubstancial, o sea, el pan sobrenatural, que nos da la gracia. Nos da la gracia porque está presente Cristo mismo, que es como Dios autor de la gracia y como hombre instrumento perfecto de la gracia. Entonces todos nos vamos uniendo con el mismo alimento. Por eso se dice que la Eucaristía hace la iglesia, la genera, porque va creciendo el cuerpo de la iglesia por la Eucaristía. Y por eso la Eucaristía es la que da principalmente la gracia. O sea, el bautismo la da, pero como un inicio, la Eucaristía como una perfección. Y la gracia es la vida divina, de la cual Cristo está lleno. Porque Él existe de un modo sobrenatural, o sea, porque Él es hombre por unión con Dios, con la persona divina del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, una unión que no puede ser sino sobrenatural, porque es imposible que una naturaleza humana sea persona divina, si Dios no la asume.
Naturaleza humana es persona humana, corresponde a la persona humana, que tiene un ser limitado. Limitado justamente por la naturaleza, pero aquí está el misterio, que la naturaleza humana que Cristo asume no solo no limita a Dios, sino que Dios perfecciona la naturaleza humana. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Cristo, de esta manera que está describiendo San Pablo, también nosotros somos perfeccionados. Y esto corresponde no solamente a la gracia como una capacidad de realizar actos espirituales, como si estos actos espirituales estuviesen separados de la naturaleza, sino a la naturaleza misma. Por eso el que se une a Cristo no tiene pecado, en el sentido principal del término. O sea, no tiene el pecado original, el pecado de Adán, que afecta a toda la humanidad, pero tampoco tiene pecados personales. Si alguien se bautiza, se le borran todos los pecados, sea el pecado original, sea los pecados personales. Y no tiene que confesarse, porque la confesión es para los pecados mortales que se cometen habiendo traicionado la gracia que se recibió en el bautismo. En cambio, el bautismo borra todos los pecados por sí, porque justamente incorpora a Cristo. Cuando uno de verdad quiere bautizarse, si no pone un impedimento o una afección desordenada al pecado. Y la Eucaristía perfecciona lo que inicia el bautismo, pero lo perfecciona de una manera amplia, porque la vida divina, que es la vida de la Trinidad en la cual está Cristo, es una vida de relación entre las personas. Por eso la Eucaristía hace la Iglesia, que es una relación entre las personas. San Pablo dice que esa relación está constituida por la caridad, la llama el vínculo de la perfección. O sea, la caridad es el vínculo de la perfección. La caridad es inseparable de la gracia. O sea, no puede haber vida divina sin caridad. Porque, como ya vimos en el Evangelio, cuando no hay vida divina es más bien lo contrario, o sea, el odio. Y una especie de odio que prevalece sobre la caridad, sobre el amor. En cambio, cuando está la vida divina es lo inverso, o sea, la caridad prevalece sobre el odio. Más aún lo hace desaparecer. Lo vence. Por eso dice San Pablo que hay que vencer el mal en el bien. Vencer el mal en el bien, o sea, estableciendo o haciendo presente el bien, que es fundamentalmente el amor divino, porque esa es la manera superior que tenemos en esta vida de hacer presente el bien divino. Como dice San Juan, Dios es amor, y que el que permanece en él permanece en Dios, porque es el modo superior a través del cual podemos conocer a Dios. Este vínculo de la caridad o vínculo de la perfección que une a los que tienen la vida divina. La vida divina es la vida de la Trinidad, que es una vida de relación entre las personas divinas. Por eso produce una imagen de esa relación entre las personas divinas, que es la vida cristiana en la Iglesia. Claro, a veces parece que no, pero eso no pertenece a la Iglesia, eso pertenece a los individuos o a las situaciones estructurales de pecado, que son como disposiciones fijas que son vicios por analogía, ¿no? O sea, así como una persona puede tener un pecado, una comunidad puede tener algo parecido. No es pecado en sentido propio, porque el pecado siempre es de las personas, pero puede haber disposiciones negativas que en general dependen de los jefes, ¿no? Porque Adán era el jefe de la humanidad y la condujo mal, entonces terminó mal la humanidad. Eso es el pecado original. Ahora, en las comunidades de todo tipo siempre hay un jefe, porque
de otra manera no se constituye, esto es la naturaleza, y los defectos principalmente dependen de las cabezas, pero cuando se trata de estructuras colectivas, podríamos decir, o sociales. Cuando se trata de las personas, siempre depende de las personas, porque justamente la gracia lo que permite es que una liberación de esas estructuras, en primer lugar del pecado original, lo hace el bautismo. Pero la gracia también permite una liberación respecto de otro tipo de estructuras pecaminosas. En efecto, cuando Lumen Gentium del Concilio Vaticano II habla de la misión de los laicos, dice que tienen que luchar contra el demonio en las estructuras de la vida temporal. Es muy consciente la Iglesia de que no todo es bueno en el mundo, no es que existe la realidad humana como una realidad natural buena, sobre todo cuando no está la gracia de Dios. Cuando una sociedad no está fundada explícitamente sobre la gracia de Dios, siempre hay estructuras malas. Por eso el laicismo produce tanto daño, y el ateísmo. Pero una sociedad cristiana tampoco está exenta de eso, porque la realidad natural se mantiene, entonces hay una interacción. Hay sociedades intermedias y ahí es posible toda clase de deformaciones. Ya los pecados de cada uno influyen en los demás. Bueno, cualquier tipo de injusticia, sobre todo cuando es grave, produce muchos daños, no solamente respecto de aquel contra el cual se hace la injusticia. Mucho más sucede en el orden de la organización de los distintos tipos de sociedad, desde la sociedad política universal hasta la familia, etc. Hay muchos tipos de sociedad y, por supuesto, hay muchos tipos de sociedad en la Iglesia, también dentro de la Iglesia como una sociedad entera. En la teología a veces se dice que la Iglesia como el Estado son sociedad perfecta, no porque dentro no haya problemas o no haya estas estructuras o pecados de los cuales estamos hablando, sino porque tienen todos los elementos que pertenecen a una verdadera sociedad. La Iglesia es una verdadera sociedad, incluso más que el Estado, porque no termina en este mundo. Y el Estado nace y desaparece, ¿no? El mismo Imperio Romano que Dios usó para castigar el pecado de los que mataron al Cristo, después también fue castigado porque vinieron los bárbaros, porque no fueron fieles a Cristo. Los romanos, una vez que se habían convertido, como explica San Agustín, ¿no? Bueno, eso, el Estado no dura, nace y muere, se transforma, etc. Tiene muchas imperfecciones, pero la Iglesia dura más allá del tiempo. Más aún, la parte principal de la Iglesia está en el cielo, no aquí. Entonces, es otro tipo de sociedad, tiene otro tipo de perfección. Pero aún así, los individuos y las sociedades intermedias que hay dentro de la Iglesia pueden tener disposiciones negativas. Los individuos pueden tener pecados y las sociedades pueden tener aspectos contrarios a la verdadera perfección, que es la que constituye la Iglesia, haciéndola como un reflejo de la Trinidad, o sea, como una relación perfecta de personas, que es la Trinidad en Dios, pero de un modo que nosotros no podemos comprender, porque como dice San Agustín en el libro de Trinitate, no podemos ver a Dios. Y por eso la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, o sea, este desarrollo orgánico de Cristo que se une con los hombres por la gracia, dándoles la gracia a cada uno y haciendo que se relacionen por la caridad,
esta condición de la Iglesia no está exenta de combate, como no lo estaba exenta la humanidad de Cristo. Efectivamente, hemos visto cómo Cristo fue tentado, no solo tentado, fue atacado, fue insultado, etc. Entonces, lo mismo sucede con la Iglesia. La diferencia es que los miembros de la Iglesia, cuando incurren en estas actitudes, producen como una especie de traición, cosa que dentro de la humanidad de Cristo de ninguna manera puede existir, porque Él es absolutamente santo, porque es la fuente de la santidad. Entonces, en la Iglesia sí puede haber algo que sea contra la Iglesia. Pero eso no corresponde a la naturaleza misma de la Iglesia, sino a las personas, o a lo sumo a las comunidades mal conducidas, pero o a las comunidades que reciben el influjo de los pecadores. Una sola persona muy mala puede arruinar una comunidad, etc. Todo eso no pertenece a la Iglesia como tal. Es extraño a la Iglesia, está fuera de la Iglesia. Hasta simbólica realmente se manifiesta esto cuando se excomulga. La Iglesia excomulga a alguien, San Pablo mismo excomulgó a uno que hizo pecados muy graves y no quería convertirse, lo echó de la Iglesia, o sea, de la comunidad, para que no arruine a los otros, y dice, para que se salve, o sea, para que piense y cambie. Y a veces la Iglesia lo hace también excomulgando. Claro, uno que comete un pecado mortal se tiene que excomulgar solo, es decir, él mismo tiene que tomar conciencia de que no puede comulgar. O sea, no puede ir y mostrar que está en unión con la Iglesia cuando en realidad no está. Porque no es santo. Todo esto nos hace ver el nexo profundo entre Cristo y la Iglesia. O sea, la Iglesia es verdaderamente cuerpo de Cristo, pero cuerpo misterioso, cuerpo místico. No solamente cuerpo espiritual, cuerpo real, porque y también material, porque los hombres santos tienen cuerpo. De hecho, resucitarán con Cristo en la misma condición de Cristo. Y de hecho la Virgen María tiene cuerpo y está en el cielo con Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo es realísimo. El misterio de Cristo entonces nos manifiesta una vida que no es solamente la de Cristo. El cuerpo de Cristo es así, como estamos diciendo, y dura para siempre, porque Cristo nos trae la vida de la Trinidad. Lo dice el Evangelio muchas veces, que Él dice lo que vio estando con el Padre. Y además nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que nos va a enseñar todo. Por eso siempre la vida de Cristo es la vida de la Trinidad. Porque Cristo no tiene otra vida que la vida de la Trinidad. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misma vida. Ahora, contemplar a Cristo significa necesariamente contemplar este misterio de Cristo que se prolonga en la Iglesia. Recordemos que la Iglesia no está formada solo por los hombres, sino también por los ángeles. Santo Tomás dice que los ángeles son más que los hombres. Por eso el misterio de la Iglesia es inmenso. Y sin embargo, el misterio de la Iglesia
es solo como una derivación, una participación del misterio de Cristo. Por eso San Pablo en este pasaje habla al principio del conocimiento de Cristo. Nosotros vislumbramos muy poco aquí de este conocimiento de Cristo. Y por eso es tan importante meditar bien acerca de Cristo para no reducirlo inconscientemente al menos a una persona humana. Como a veces se dice, Cristo es nuestro, o incluso se enseña, lo de Cristo es nuestro amigo, nuestro compañero, etc. Sí, está muy bien, pero eso no tiene que hacer olvidar el misterio fundamental, o sea que Cristo es verdaderamente Dios. Claro que es amigo, Él nos llama, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Es decir, si somos obedientes, porque no es una amistad respecto de un superior, no es una amistad respecto de uno que es igual a nosotros, como persona. Entonces no puede haber amistad en este caso sin obediencia. Y la obediencia es una obediencia amigable, por eso habla de los consejos, Cristo. Da consejos. Pero no se pueden recibir consejos y al mismo tiempo desobedecer, o sea, no cumplir los preceptos. Más aún, los consejos llevan a los preceptos, porque esos preceptos contienen el modo de vivir la vida de Dios, que es la vida definitiva y que es la vida de Él. La raíz de su vida. La única vida que tiene en sentido más profundo del término, porque, como dijimos, la vida de Cristo es el ser de Cristo es el ser de Dios y la vida es el ser. La vida no es otra cosa que el ser de los vivientes. Entonces Cristo tiene una sola vida por la que es. Ahora, también tiene la nueva vida que le da el Espíritu Santo a su humanidad, que está llena de gracia. Entonces Cristo tiene como una vida propia, que es la vida de su ser divino, y además tiene la unión con Dios que produce el ser divino en la humanidad, y además tiene la gracia del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo comunicada. Y de ahí nace la Iglesia y de ahí nace también nuestra perfección. Por eso San Pablo habla en estos términos tan profundos y tan exactos, aunque misteriosos, acerca de nuestra evolución espiritual que llega a la perfección y que termina en la beatitud, o sea, en la vida eterna. Porque la vida eterna es ser consciente de todo esto, o sea, conocerlo como lo conoce Cristo, o sea, no solo conocer a Él, sino conocer todo este misterio como lo conoce Él. O sea, cuanto más se perfecciona la vida espiritual, tanto más conciencia hay. No es una conciencia enfermiza de la propia sensibilidad y reacciones subjetivas, sino que es una conciencia de una realidad superior. Bueno, con esto tenemos elementos para meditar profundamente acerca de la persona divina de Cristo, acerca de su encarnación. Mañana explicaremos algunos pasajes, algunos misterios de la vida evangélica con la ayuda de Santo Tomás y también del magisterio de la Iglesia.